Y, ok, pues comenzamos. Señor, gracias, precioso Espíritu de Dios, por esta tarde. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres, Señor, sobre todas las cosas y que solamente en ti, precioso Espíritu de Dios, podemos avanzar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra escrita en nuestras mentes. Gracias por tu palabra escrita en nuestros corazones. Hoy yo te pido, precioso Espíritu de Dios, por cada una de las personas que se van a conectar, por cada una de las personas, Señor, que pueden, Señor, escuchar este mensaje y que tú seas, precioso Espíritu de Dios, hablándonos a nuestro corazón, a nuestra mente. Que seas tú, precioso Espíritu de Dios, danos conocimiento, sabiduría, entendimiento a tu palabra. Nosotros queremos ser, Señor, esas vasijas de barro donde tu tesoro, Señor, esté contenido. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que para los que creemos en ti todo es posible. Porque tú has prometido, Señor, que si nosotros te buscamos, todas las cosas vendrán por añadidura. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos, Señor, crecer en nuestro entendimiento, que nosotros podamos buscarte, Señor, con esa diligencia, Padre, pero sobre todo, Padre, que seas tú, precioso Espíritu de Dios, hablando en nuestra vida. Así como dice Pablo, no permitas que nosotros demos patadas en el aire, sino que sigamos creciendo en el conocimiento de ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, comenzamos con nuestra clase. Como les había comentado, esta es una clase, vamos a hablar un poco de cuando nosotros nos movemos a través de los esfuerzos humanos. Ajá, cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas y las consecuencias que hay a nosotros estarnos manejando así. Este párrafo de bueno, esta porción de las escrituras en sí viene en lo que es Filipenses 3, y esto es lo que nos dice, ¿ok? Ahí está. Esfuerzos humanos. El objetivo de la elección, ¿cuál es? Es reconocer cuando actuamos a través de nuestro propio esfuerzo y sus consecuencias. Observar en cada área de nuestra vida cuando nosotros estemos poniendo nuestra mirada en nosotros mismos y poder cambiar nuestro enfoque hacia Él, ¿ok? El versículo clave está en Juan 15 y es un versículo hermoso que dice así. Esto aparte es una promesa, no solamente es un versículo, sino que es una promesa que Él nos hace a los que permanecemos en Él. Y fíjate lo que dice. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que yo, eh, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un solo montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demostrarán que son mis verdaderos discípulos. Esto le da mucha gloria al Padre. Esta es una promesa que nos habla de que cuando nosotros permanecemos en Él, vamos a producir muchos frutos. Pero, ¿sabes? Él es el que nos ayuda a producir esos frutos. No somos nosotros con nuestros esfuerzos, no somos nosotros en nuestras fuerzas, sino que Él prometió esto. Él prometió que si nosotros permanecemos en Él, cerca de Él, nosotros como hijos de Dios vamos a dar mucho, mucho fruto. ¿Ok? Pues, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros y no y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Esto viene en Filipenses 3, del 13 al 5. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que los verdaderos circuncisos, esto se está refiriendo a la condición de nuestro corazón. ¿Sabes? Es ese corazón que es recto, que es limpio ante los ojos de Dios. Es ese corazón como
como el corazón de David, ¿no? Que David tenía un corazón hermoso, ese corazón de, ¿sabes? De cometer algún error y regresar al Padre. Ese corazón de, a pesar de que él estaba en pecado y estaba haciendo cosas tremendas, ¿sabes? David siempre, siempre adoraba a nuestro Señor. O sea, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus errores, a pesar de todo lo mal que David se pudo haber portado, porque pues sabemos que David también del mismo modo, pues mató, ¿no? Y mató por quedarse con esta mujer. Y a pesar de todo eso, David tenía ese corazón, ¿sabes? Para ir a adorar al Padre. Y eso es lo que nosotros necesitamos, esa adoración en espíritu. Y sabes, es bien importante, es decirle así a tu espíritu, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de tus beneficios. Y sabes, nosotros a través de la boca, de estarlo repitiendo, vamos a poder lograr adorarlo en espíritu y en verdad. Porque Él nos dice claramente, los circuncisados, los verdaderos circuncisos, somos los que hemos cambiado nuestro corazón, los que hemos permitido que nuestro Señor Jesucristo nos lo transforme, que quite de nosotros toda la amargura, la dureza, ¿ok? Y y seguimos adelante. No depositemos ninguna confianza en nuestros esfuerzos humanos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a deshebrarlo un poco. En cuanto actuamos por nosotros mismos en el ámbito natural, en la carne y los sentidos, sin ser dirigidos por el Espíritu Santo, sin ser inspirados por Dios, sin aplicar el conocimiento a nuestras acciones, nuestros pensamientos, manteniéndolos lejos del Espíritu Santo. Esto viene Gálatas 5:22. Esto es la carne. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestro propio esfuerzo. Ajá. Aquí me vino esto a mi mente de la tierra prometida y quiero compartirlo contigo. Esa tierra prometida que el Señor Jesús, perdón, que en el Antiguo Testamento está prometida para nosotros los hijos de Dios, esa tierra prometida, ¿sabes? Es la conquista de cada una de las áreas que nosotros vamos conquistando según vamos creciendo en Cristo, según vamos creciendo en nuestro carácter. Por ejemplo, ¿no? La tristeza. Cuando nosotros logramos someter toda esa tristeza, es que ya hemos conquistado esa tierra. Cuando nosotros hemos conquistado, por ejemplo, el enojo, ya hemos conquistado esa tierra. Y sabes, conquistando estas áreas de nuestra vida, es como nosotros vamos a llegar a esa tierra prometida, esa tierra que Él nos prometió. Pero sabes una cosa, y es importante que tú y yo estemos conscientes de esto. Necesitamos nosotros cooperar para ser transformados, porque la meta, como lo he dicho muchas veces, es la altura del varón perfecto. Y nosotros necesitamos entregarle nuestro corazón, ser transformados en nuestra mente a través de la palabra, porque ese es el único modo que nosotros podemos conquistar esa tierra prometida. Entonces, cuando nosotros estamos conquistando todas estas, tipo de cosas que en un pasado nos tenían en esclavitud, ahí es cuando nosotros vamos pareciéndonos más a Jesucristo. En Gálatas, y esto es carne, en Romanos 6:8, hemos aprendido que el ocuparse de la carne es muerte. Esto es una verdad, no es solamente una realidad, sino es una verdad. Por ejemplo, es una verdad. El que experimenta la muerte, por ejemplo, esto que te voy a nombrar ahorita, bíblicamente es parte de la muerte. Y escucha bien. Es la enfermedad, la ruina, el descontrol del carácter, la depresión, la tristeza, la falta de perdón, la amargura. Y esto es el resultado de una vida de pecado, una vida de muerte. Yo sé que esto que estoy diciendo es extremadamente fuerte, pero quiero contarte, hermano, esto, como lo veíamos la semana pasada, que fue una clase poderosa de cómo nosotros ya hemos vencido el pecado por medio de Jesucristo.
Ajá. De ese mismo modo, si no viste la clase pasada, la puedes encontrar en Semilla de Vida en Facebook, perdón, en YouTube. Y es una clase que nos enseña cómo nosotros ya hemos, a través de Jesucristo, cómo utilizar todo eso para poder vencer todo esto en nuestra vida. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna, ¿no? Aquí en estas áreas es donde opera una muerte, una mente carnal basada en los sentidos, operando en el ámbito natural. Cuando se siembra una semilla en nuestro jardín, ajá, nosotros no tenemos que ver qué es lo que nosotros hemos sembrado, sino simple y sencillamente nosotros con ver esos jardines podemos ver el cuidado, el amor y la dedicación, ajá, que la persona o el dueño del jardín le dedica a esa tierra. Y sabes qué, pasa lo mismo con nuestra vida y pasa lo mismo con nuestros corazones, porque él lo dice, que nuestro corazón es una tierra fértil y todo lo que nosotros le sembremos en esa tierra es lo que esa tierra va a producir. Si nosotros estamos sembrando vida, su palabra, estamos sembrando oración, estamos sembrando lo que nosotros estemos sembrando, es lo que nuestra vida va a producir. Si nosotros estamos sembrando y estamos con la mente en las cosas del mundo, pensando en los problemas, en las situaciones, en todo esto, eso es lo que va a producir nuestra vida. Y sabes, no se necesita ser un experto en ver qué es lo que nosotros estamos sembrando. Simple y sencillamente, al ver nuestras actitudes, al ver cómo reaccionamos, ese es un modo importante de qué es lo que nosotros tenemos que sanar en nuestra vida. Entonces, ¿cómo está tu vida y cómo se van las cosas? Es el resultado de lo que estamos pensando. Por eso, la carne para nada aprovecha. Esto viene en Romanos 6:23. Tenemos más talleres en la página de YouTube que los pueden ir viendo porque hoy veo que hay gente nueva acompañándonos. Bienvenidos a todos, a todas. Ajá. Y bueno, ajá, si esto está creciendo en nosotros, estamos ocupándonos en la carne. Porque recuerda, la paga del pecado es la muerte. Yo sé que es muy fuerte lo que yo estoy diciendo, pero todo esto que yo te he mencionado son las consecuencias de vivir en la carne. Y tú y yo tenemos el poder, tenemos la autoridad, ¿sabes? Para trasladarnos a esto, para trasladarnos al reino de nuestro Señor Jesucristo, y es creyéndole, es guardando su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Aquí lo dice claramente, la paga del pecado es la muerte. Yo hace 8 días que di la clase esta del pecado, yo pensaba y pensaba en la semana, yo decía, Señor, o sea, yo le preguntaba algo durante muchos años y yo le decía, Señor, tanta maldad en el mundo. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Que toda la maldad que había en el mundo era causa del pecado. Era causa de que en los corazones de la gente, en estos corazones de la gente, hay pecado y el pecado es maldad. Pero él dijo algo muy claro, que nosotros ya hemos vencido. Él pagó. Él pagó todo el pecado Él lo pagó. Entonces, nosotros necesitamos aprender cómo nosotros podemos vencer todo esto. Y entonces, aquí vemos que el ocuparse de la carne, estas son palabras de Pablo, y dice, ocuparse de la carne es lo que trae muerte. Esto viene en Romanos. Jactándonos de los logros, no depositemos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Vamos a desebrar un poquito esto. Aquí hace referencia a la autosuficiencia, autoestima. Y hoy la gente se empeña mucho en los esfuerzos humanos, en la confianza personal, en la seguridad de algunas ideologías, la superación personal, el mentalismo. Todo esto son algunas situaciones, algunas creencias que se han levantado
Ujú. Para que la autosuficiencia, la seguridad de nosotros mismos y todo esto, quiero decirte algo, esto no pertenece a Dios. Ujú. Estas ideologías de todo yo lo puedo porque no, de verdad no recuerdo tantas cosas de superación personal y todas estas cosas que hacen que repitamos constantemente, pero muchas veces nosotros a través de esto generamos una dependencia. Y mi pregunta sería, en qué estamos dependiendo? Porque muchas veces nosotros inconscientemente o sin darnos cuenta, estamos dependiendo, ajá, o estamos dependiendo del trabajo, o estamos dependiendo de nuestro esposo, o estamos dependiendo de otras situaciones que no son Dios. Y yo quiero compartir esto contigo. Yo recuerdo que nosotros ya habíamos decidido mudarnos a Estados Unidos, ajá, y una mañana me dice mi esposo, ¿sabes qué? Te vas a tener que regresar a Estados Unidos con los niños. Y sabes, esto me llenó de miedo, de miedo, de miedo, de miedo, porque yo no sabía a qué era lo que yo venía aquí. Y yo recuerdo que yo estaba en el metro de la Ciudad de México y yo me bajé del metro y yo empecé a dar vueltas y vueltas, ajá, sobre donde mi esposo tenía el negocio y yo no paraba de pedirle perdón a Dios por haber creado tanta dependencia de mi esposo. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que tuve que llegar a un límite. Y el límite me dolió, porque yo dependía tanto de él, que yo decía, ¿qué voy a hacer en otro país si me tengo que subir a un avión? Y yo quiero ser vulnerable contigo. Pero yo en ese momento reconocí, ajá, yo reconocí que la dependencia que yo tenía con mi esposo era enorme. Y Dios me hizo ver que necesitaba yo depender de él. Ujú. Entonces, fíjate bien, estas cosas no son gratas a los ojos de Dios. Lo que no, lo que nos lleva al éxito es la dependencia a nuestro Señor. Es su bendición la que no nos añade tristeza. Su bendición es la que nosotros tenemos que estar buscando. Esa bendición, ¿sabes? Que no va a añadir tristeza. Esa bendición que nadie la va a poder robar. Su palabra dice, la puerta que Él abre permanece abierta y la puerta que Él cierra estará cerrada. Pero, ¿sabes? Nosotros tenemos que aferrarnos. ¿Y cómo podemos aferrarnos a esto? Es ser dependientes de Él. Y vamos a ver cómo Pablo lo explica en Filipenses 3. En sí es el versículo 3, te invito a que lo leas en casa, del 3 creo que es al 11. Ujú. Las creencias, los logros, la reputación, no tenemos ganancia en esto. Filipenses 3:7. Antes creía que estas cosas eran valiosas. Estas son palabras de Pablo, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura. Escucha, lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Estas son palabras de Pablo. Saulo era fariseo de fariseos. Te voy a contar un poquito de lo que Saulo de Tarso era. Fíjate, Saulo de Tarso venía de la tribu de Benjamín y solamente entraron dos tribus a la tierra prometida, porque todas las demás tribus desaparecieron. Y esas tribus eran la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y Pablo provenía de la tribu de Benjamín. Esto, ante los ojos del judaísmo, pues wow, o sea, imagínate, o sea, venía de la tribu de Judá, es como si yo dijeras, viene del linaje de la reina Isabel, por ejemplo, ¿no? Entonces, él era hebreo de nacimiento, fariseo. ¿Y sabes algo importante? Pablo se aprendía de memoria, o se sabía de memoria, mejor dicho, los 5 libros del Pentateuco, ajá, que son los 5 libros de la ley. Para que ellos pudieran ser fariseos, deberían de tener el conocimiento
el aprenderse de memoria los 5 libros con puntos y comas, con la acentuación correcta. ¿Sabes por qué? Porque no podía variar la interpretación que ellos le daban. Entonces se sabían los 5 libros de la ley del Antiguo Testamento, que es Génesis, Levítico, Números, Éxodo y Deuteronomio. Esos son los 5 libros. Y él se los aprendió a la perfección. Entonces, Pablo tenía conocimiento, tenía formación, tenía nacionalidad, porque él, pues, a pesar de que era hebreo, pues también nació bajo todo judaísmo, ¿no? A eso es a lo que quiero llegar. Era ortodoxo, o sea, seguía perfectamente la ley judía. Era de actividad y de buena moralidad. Saulo pertenecía, fíjate, a la tribu de Benjamín, y la tribu de Benjamín era el linaje del rey Saúl. O sea, el mismo linaje del rey Saúl era de donde provenía Saulo de Tarso. O sea, él sí tenía de qué jactarse. Fueron de los únicos que entraron del destierro. Era fariseo y miembro de un grupo de judíos, conocedores del Torá, cuyos miembros cumplían estrictamente con sus reglas religiosas. Además de la ley de Moisés, demostraba y enseñaba acerca del judaísmo. O sea, Saulo de Tarso era un hombre culto, era un hombre conocedor de las escrituras y sus creencias y sus logros. O sea, yo pensaba en esto, lo que Pablo había hecho, y yo decía, bueno, es que Saulo de Tarso, más bien Paulo, si hubiera elegido seguir y no dedicar su vida a Cristo, él económicamente, por ser judío, por ser fariseo, hubiera adquirido muchísimo dinero por medio de que él hubiera sido tal vez un sacerdote o tal vez hubiera sido del Senadril, no sé a dónde hubiera llegado este hombre. Pero Pablo decidió, y aquí él dice claramente, así que todo lo demás, o sea, todos estos estudios, todo este propósito, todo lo que él estudió, él dice, no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Esto fue algo que Pablo decidió hacer. Él decidió dejar sus logros, sus creencias, su posición de fariseo, ir en contra de sus creencias como ortodoxo, porque imagínate todo lo que Pablo vivió. No sé si tú habías pensado en esto, pero imagínate todo lo que Pablo vivió. Después de ser un fariseo religioso, a convertirse en el instrumento útil del Señor Jesucristo. Entonces Pablo, al propósito, intencionalmente tuvo que desestimar sus logros, sus habilidades, y tuvo que decir, ¿sabes qué, Señor? Que decir, yo te sigo, Jesús, por encima de todo, por encima de todo esto. El ser humano es egocentrista y lo podemos notar con un bebé. Se expresa en llamar la atención y ser el centro del entorno, teniendo como objetivo ser la atención de todo. Y si de nosotros depende, siempre nos apoyamos en nosotros mismos, confiamos en nosotros mismos. Y es así como como somos por naturaleza. O sea, el estar siguiendo este tipo de cosas es parte de la naturaleza pecaminosa, lo que veíamos la clase pasada. Y queremos resolver todos nuestros problemas por nuestra cuenta. Esto es parte de la naturaleza humana. El querer nosotros resolver, el a veces como mujeres querer tener el control de la situación, esto es parte de la naturaleza caída. Y volteamos a ver a Dios cuando llegamos al fin de nuestras fuerzas. ¿Y sabes algo? No es necesario. No es necesario llegar al fin de esto para que nosotros podamos entender que, que Él está para ayudarnos. Y ahorita te voy a dar muchos versículos que hablan de esto. Es más, es más, todo lo considero pérdida. Filipenses 3:8. Todo lo considero pérdida por la razón incomparable
valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, al fin de ganar a Cristo. Aquí Pablo perdió todo, 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 todo. Y dice, esta palabra estiércol, si la ponemos en palabras de hoy, hace referencia a un rechazo. Él quería alejarse de todo eso. ¿Sabes por qué? Porque Pablo había descubierto el valor incomparable, perdón, de conocer a Jesucristo. Y sabes, creo que es algo que nosotros nos estamos perdiendo. Estamos perdiendo ese valor de conocerlo. Porque Pablo renunció a todas estas cosas, nada más por conocer a nuestro Señor. Él se quiso alejar tanto o más de lo que él podía hacerlo. Él no se presentaba mostrando sus logros, ni sus etiquetas, ni sus diplomas o triunfos. Él lo menciona en versículos anteriores, y esto es para que nosotros podamos notar que él era un hombre preparado y con conocimiento. Él no se valía de esto, no se gloriaba, imagínate, no se gloriaba, ni tampoco se enaltecía de sus logros. No tomaba todo el crédito, él sabía de dónde venía. ¿Y sabes de dónde venía Pablo? Era una identidad firme. Esa identidad, él no confiaba en todo lo que él había hecho, en todos sus estudios, en toda su preparación. Él no confiaba en eso. Él confiaba en que necesitaba conocer a Cristo. Él no confiaba en su preparación. Él lo que era su identidad, era la identidad que Pablo tenía en Jesucristo. Mira lo que he hecho, lo que he logrado. Y sabes, así nos movemos hoy en el mundo. Nosotros hacemos una carta de autopresentación y nosotros nos presentamos a nosotros mismos. Y yo lo he hecho, de verdad que yo lo he hecho. Y de verdad cuando estudiaba esta clase yo decía, wow, Señor, gracias porque me estás quitando esas cosas que no me sirven. Mira lo que he hecho, lo que he logrado por mí mismo. Y nos gloriamos a sí mismos, nos echamos flores y queremos ser exaltados, queremos ser reconocidos. Y sabes, cuando estamos buscando el reconocimiento, cuando estamos buscando esa flor o ese estímulo, nos estamos manejando en la carne. Porque tan solo si nosotros pudiéramos comprender que si nosotros hacemos las cosas para Dios, Él lo ve todo. Pero buscamos ser exaltados, reconocidos. Y esto no le agrada a Dios. No podemos llegar al fin de nosotros mismos para tocar fondo y decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Y ver hacia arriba. Es necesario que nosotros aprendamos de lo que Pablo nos está enseñando. Todo se trata de ti. En Filipenses 3, versículo 9, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley. Esto es lo que hacemos en nuestra propia fuerza. Cuando Pablo en este versículo de Filipenses 3, versículo 9 dice, y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley. Si nosotros hemos estudiado un poco el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que nadie, absolutamente nadie, con excepción de nuestro Señor Jesús, alcanzó el cumplimiento total de la ley. Entonces, cuando nosotros estamos actuando por medio de la ley, es como si estuviéramos actuando a través de la carne. Sino lo que se obtiene mediante la fe de Jesucristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. La justicia basada en nuestro propio comportamiento, en nuestra autojustificación, es ley. Es lo que hacemos por nuestra propia fuerza. Y sabes una cosa, esto nos va a gastar, esto nos va a cansar, esto nos va a debilitar, esto nos va a hartar, esto nos va a fastidiar. Y nos vamos a cansar. Y sabes, va a llegar un momento que todo va a ser en vano.
todo va a ser en vano, o sea, todo va a ser en vano y nos vamos a cansar y nos vamos a hartar y vamos a echar la leña al fuego, pero sabes, si no lo ponemos a Él en medio. Y fíjate los beneficios. Lo he perdido todo. ¿Cómo nos dice Pablo? Pablo perdió todo al fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participando en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. O sea, Pablo estaba deseoso de conocer, de experimentar el poder de Jesucristo en su vida y lo logró. Porque Pablo hacía milagros, Pablo hacía prodigios, Pablo fue un instrumento útil de nuestro Señor. Pero fíjate cómo Pablo se deshizo de todos sus logros. Al deshacerse de todos sus logros, al decir, ¿sabes qué? Es que eso es estiércol. Eso lo rechazo de mi vida. Eso no lo quiero. Él, lo que Pablo quería era conocer a Cristo, era experimentar el poder. Y eso mismo tú y yo lo podemos hacer. Para este momento, cuando Pablo escribió esto, Pablo ya había perdido familia. Escucha, ya había perdido la familia, ya había perdido amigos, había perdido su libertad. Y muchas de estas cosas fue decisión de él. ¿Y cuál era la meta? Poder conocer a Cristo. Y eran esas cosas que había obtenido en su esfuerzo, un esfuerzo humano, y él las consideró como estiércol y puso todo su valor y todo su mérito en Cristo. ¿Dónde necesita estar nuestro valor? ¿Dónde necesita estar nuestros ojos puestos en Él, el autor y el consumador de nuestra fe? No en las cosas que provienen de nuestros esfuerzos humanos. Todo lo que nosotros hacemos con nuestro esfuerzo humano cansa, nos harta, nos fastidia, nos enferma. ¿Por qué? Porque aquí lo dice claramente en el versículo 9. No quiero mi propia justicia que procede de la ley. Acuérdate, cuando no estamos metidos bajo la gracia, automáticamente operamos bajo la ley. Y solamente hay dos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento opera bajo la ley. El Nuevo Testamento operamos bajo la gracia. Pero tú y yo necesitamos meternos bajo esa gracia y empezar a creerle a nuestro Señor. ¿Sabes qué, Señor? No es en mi justicia, no es en mis fuerzas, no es en mi esfuerzo humano, no es en mis pensamientos, no es en mi carne. Porque acabamos de ver estas actitudes son las que traen muerte a nuestra vida. Y luego nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Esta es la respuesta. La paga del pecado es la muerte. Es la maldad en el corazón del ser humano que necesita ser limpiado y restaurado. Ajá. Necesitamos encontrar nuestra identidad en quiénes somos en Cristo, sin intentar impresionar a la gente con nuestros bienes, logros, méritos, etiquetas, o bien autoanunciándonos o promoviéndonos, así como la superación personal, la satisfacción personal, y el hablar de lo importante que somos, de todo lo que hacemos. Eso es movernos en la carne. Esto es estar en la justicia del Antiguo Testamento para promovernos. Si estás orgulloso y te honras a sí mismo, te estás moviendo bajo la carne. Esto es confiar en nuestra propia carne. Y esta foto que puse aquí, ¿sabes? La verdad que me impactó esta foto que dice, la mayor lucha de Pablo, escucha esto, la mayor lucha de Pablo era nunca volver a ser Saulo. Saulo era ese hombre estudiado. Saulo era ese hombre que perseguía a los cristianos. Era ese fariseo. ¿Y quién fue Pablo? El instrumento útil de Dios. Y él, como lo dice en 1 de Timoteo 4:16, tu más grande batalla es contigo mismo. Y sabes, yo sí reconozco esto, que una de mis grandes batallas ha sido conmigo mismo. Necesitamos aprender de este varón de Dios. Como él dijo, sabes que yo renuncio a todo esto con tal de conocerte, Señor,
con tal de saber de ti, aprender de ti, de probar tu poder en mi vida. Promueve quién eres en Cristo, al fin de conocer a Cristo. Este era el placer de Pablo, conocer a Cristo y este poder que levantó de los muertos a Jesús. Ese mismo modo, también nosotros tenemos ese conocimiento a nuestro alcance. También nosotros tenemos ese poder. Pero para poder alcanzar esto, es necesario ser intencionales, comenzar con una búsqueda con diligencia y que estemos dispuestos, ¿sabes? Necesitamos estar dispuestos a renunciar a nuestro yo. Al yo hago, yo tengo, yo sé, me hicieron, ¿sabes? Dios ve todo. Dios ve todo. Y Él sabe quién está en nuestra contra. Y Él sabe todas las intenciones de nuestro corazón. Pero nuestra tarea, ¿cuál es? Es todo lo que nosotros hagamos, ponerlo en sus manos. Él, ¿sabes? Cuando yo entendí esto hace muchos años, que Él siempre está dispuesto a ayudarnos, esto cambió mi vida por completo. Porque en ese momento empecé a poner todo en las manos de Él. Y llegó como una revelación a mi vida. El decir, ¿sabes qué? No estás sola. Él está para ayudarte. En la batalla que hoy tengas, si tu batalla son los pensamientos, si tu batalla es el carácter, si tu batalla es alguna enfermedad, ¿sabes? Él está. Pero es importante que nosotros estemos afirmados en la identidad como hijos de Dios. Que eres esa hija amada de Dios. Que eres esa perla preciosa. ¿Sabes? Necesitamos saber, entender quiénes somos en Cristo. Y como dice Pablo, conocerlo, 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 conocerlo. Encontrar la ayuda, la satisfacción, la identidad en Cristo. En nuestra relación con Él, lo que nos lleva a vivir en el Espíritu. Primera de Pedro, vamos a ver uno de los beneficios que nosotros como hijos de Dios encontramos y todas estas promesas que Él nos ha dejado escritas cuando ponemos cada una de nuestras cosas en sus manos. Y de verdad que, wow, Mateo, primera de Pedro 5:7. Echemos toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. ¿Sabes por qué se genera la ansiedad? Por los pensamientos. Por todo lo que nosotros estamos pensando, que traemos en la cabeza cosas del mundo, problemas, situaciones, todo lo que nos está atormentando, estamos pensando constantemente en esto y sabes, todos estos pensamientos generan ansiedad en nuestra vida. Y Él dice, deposita, echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de ti, hermosa. Él cuida de ti, hermano. Y sabes, nuestra parte es echar todas nuestras cargas en Él. ¿Sabes qué, Señor? Me rindo a ti, Padre. O sea, no puedo con esto, no puedo, no me aguanto con este enojo que tengo, no aguanto mi carácter, lo que no aguantes, no sé qué situación estés pasando, pero Él lo dice claramente, échalo sobre de Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él nos cuida a nosotros. Y muchas veces estamos orando, Señor, y cuídanos y guárdanos de todo mal. ¿Sabes? Cuando es una promesa. ¿Y sabes qué se hace con las promesas? Agradecer. Gracias, Señor, porque tú cuidas de mí. Y la intención de todo cambia. La intención de todo va a cambiar. Él no nos quiere que nosotros hagamos por todo en nuestra fuerza, porque si lo hacemos con nuestra fuerza, perdemos, nos metemos a la muerte y lo acabo de explicar ahorita. Echa todo sobre de Él. Mateo 6, 25, 26. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. No te preocupes por tu vida, lo que vas a comer o beber, ni por tu cuerpo, qué vestirán.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granos, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que todas ellas? ¿Sabes? Somos de gran valor para Él. Él ya dejó puesto una gran mesa. Nuestra responsabilidad, aquí al menos en este versículo, no te preocupes. Señor, ¿sabes qué? Tengo esta preocupación. Es mi hijo, es mi hija. Señor, ¿sabes? Tengo este problema con esta persona en el trabajo. Y vas a recibir guía. Si tú lo escuchas, si tú te metes en la palabra de Dios, vas a encontrar esa guía. Pero Él nos está diciendo, no te preocupes, da toda tu ansiedad, deposítala en mí. Él está para ayudarnos. Él está para suplir nuestras necesidades. Imagínate, un pájaro le da de comer, ¿cuánto más no lo hará contigo? En Proverbios 3:16, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Aquí no dice que hagas todo en tu fuerza. Aquí dice todo lo que hagas. O sea, lo que sea, ponlo en manos del Señor. Señor, esto, ¿sabes qué? ¿Cómo lo pones en sus manos? Con una sencilla oración. ¿Vas a entrar a algún lugar? Señor, en el nombre de Jesús, ve conmigo que encuentre favor y gracia delante de la gente. Señor, tú eres el que abres camino en el desierto, ríos en tierra árida. Padre, tú eres el que me has traído hasta aquí. Y sabes, todo lo que pongas en las manos de Él va a prosperar. Todo lo que hagas en el nombre de Jesucristo va a tener éxito. No es en tu fuerza, no es en tu control, no es en decir se tienen que hacer las cosas así. No, Él lo dice claramente, ponlo en mis manos, todo lo que hagan tus manos, tu trabajo, tu casa, tu hogar, la limpieza de tu casa, todo lo que hagan tus manos va a tener éxito. ¿Ves cómo nosotros nos limitamos a nosotros mismos? Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, fíjate cómo aquí dice, quien me cuida, suplirá todo lo que necesitamos de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Este versículo es de mis favoritos, porque Él dice, voy a suplir todo lo que necesitas. Y sabes, no es conforme a mi necesidad, es conforme a su riqueza de gloria. Es conforme a lo que Jesucristo es. ¿En qué ámbito? En lo espiritual, en lo físico, en lo económico, en el ámbito que tú quieras. Porque Él dice, Dios, quien me cuida. ¿Quién es el que te cuida, hermana, hermano? ¿Quién es el que te ama? Es Él. Y sabes, a veces nosotros estamos necios en seguir cargando los problemas, las dificultades, la actitud del jefe, no sé cuántas cosas. ¿Ok? Isaías 41:10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Este es el versículo que transformó mi vida. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Vemos cuando nosotros ponemos todas nuestras cargas, todos nuestros problemas y antes de hacer cada cosa, lo invitamos a Él. Vamos a salir victoriosos. Y sabes, y si el resultado no es lo que tú esperas, es porque cosas mejores vienen. No exactamente en nosotros salir de una reunión o de algo de trabajo, de lo que sea, de un trámite, y que las cosas no hayan sido como nosotros esperamos, no quiere decir que hemos perdido. Al contrario, Él sabe el tiempo perfecto, pero mientras nosotros permanezcamos confiados en que Él nos va a ayudar, Él lo va a hacer. ¿Y sabes algo importante? Necesitamos extender nuestra fe y en esa extensión empezar a decirle gracias, Señor, porque tú me ayudas todos los días. Gracias, Padre, porque tú eres el que renuevas mis fuerzas. Estas son promesas,
Pero si tan solo cambiamos la interpretación, ¿sabes? Nosotros mismos vamos a empezar a llenarnos de una fe diferente. En Juan 15, del 5 al 6, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Escucha esto. Lejos de Él no podemos avanzar. Lejos de Él todo es vano. Como dice Pablo, dar patadas en el aire. No permitas, Señor, que damos patadas en el aire, perdiendo tiempo. Y Él lo dice en este versículo. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que pertenecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Lejos de Él vamos a estar secos y vamos a estar vacíos. Vamos a estar sin producir. Todas estas ramas se juntan en un montón para ser quemadas en el fuego. ¿Sabes? Él nos está pidiendo y nos conviene permanecer unidos a Él. Si nosotros permanecemos unidos a Él, ¿sabes? Vamos a dar muchos, muchos frutos. ¿Y qué crees? No lo vas a hacer ni tú ni yo. Él lo va a hacer, Él nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque es una promesa. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hombre para que se arrepienta. Entonces yo creo que el problema está en que nosotros no hemos podido agarrar este conocimiento y decir, ¿sabes qué, Señor? Gracias. Gracias por este nuevo día de trabajo, gracias por las oportunidades de nuevos ingresos que se generan hoy. Gracias, Señor, porque tú has prometido ayudarme. Y muchas veces, y esto yo lo aprendí del rey David, el rey David entre todas sus equivocaciones, siempre estaba con el Padre. Siempre estaba con el Señor adorándolo. Siempre estaba con Él pidiendo perdón y arrepintiéndose. Ahora vemos Proverbios 3, del 5 al 10. Esta es una promesa, fíjate lo que dice. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. O sea, no podemos depender de nuestras propias ideas, de nuestra propia ideología. No podemos depender, incluso de lo que aprendemos en el colegio. O sea, no podemos depender de eso. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Él lo está diciendo claro. Sabes, estamos en medio de un rollo que no podemos salir. Señor, ¿cuál es la salida de esto? Muéstrame la salida. Y sabes, yo a veces le he dicho, Señor, si este no es el camino, esta no es la puerta, ciérrala y con doble candado para que no insista. ¿Y sabes qué? La cierra. Pero Él lo dice claramente, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, darás salud a tu cuerpo. Fíjate cómo aquí no solamente es una promesa de prosperidad, o sea, Él nos está dando una indicación. ¿Cuál es la indicación? Que nosotros pongamos todo en Él, que nosotros lo sigamos y Él nos dice, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. ¿Qué es mal? O sea, ¿estamos de acuerdo que nosotros vemos el mal del mundo y dicen, no, pues la gente está perversa? Sí, claro. Pero, ¿sabes? Para los cristianos, mal significa mentir, aunque sea poquito, pero significa mentir. Mal significa la calumnia, significa, o sea, no estamos hablando, porque para el Señor pecados son pecados. No hay pecados ni chiquitos ni grandotes, pero Él nos está dando una indicación claramente aquí, aléjate del mal y tendremos salud. Aléjate, entonces darás salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Todo lo que hagas, hazlo para Él. En tu trabajo, en tu casa, si estás haciendo algo para otra gente, Señor, es para ti, Jesucristo. Y quiero decirte algo,
Ajá. Cuando nosotros a veces estamos haciendo las cosas y el hacer las cosas para otra persona nos está produciendo un mal, nos está produciendo un desacuerdo, tenemos enojo, tenemos mal carácter, lo que esté operando en ti que no es conforme a un sentimiento de Dios, si tú cambias tu modo de pensar y empezamos a pensar, es para ti, Señor. O sea, esto que yo estoy haciendo, que tú sabes, Señor, que me está costando trabajo, Señor, yo hoy me esfuerzo y es para ti, Señor. No es para esa persona, es para ti, Señor. Todo lo que hagas, hazlo para Él. Y vámonos otra vez desde arriba. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Amén. ¿Sabes qué? Quédate con esto. Quédate con esto. Yo creo algo importante. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer algo. Él dejó muchas promesas y hay promesas que son condicionadas. Y esta es una promesa condicionada. Él nos está diciendo aquí lo que nosotros tenemos que hacer, que es confiar en Él, no depender de nuestra sabiduría y poner todo en sus manos. Y Él ha prometido, versículo 10, llenarán nuestros graneros y sus tinajas se desbordarán de vino nuevo. Y hay una promesa hermosa en Joel 2 que dice que pronto los pastos del desierto cobrarán su verdor. Esto es de tiempos de sequía. Pronto los pastos del desierto cobrarán su verdor, las higueras y las vides se llenarán una vez más hasta rebosar, porque Él es el que manda vino nuevo y aceite de oliva. Y también que nos dice, ajá, que el aceite ni la harina, dice, la harina nunca escaseará y el aceite no menguará. Pero, ¿sabes? Es necesario tomar esa actitud de Pablo y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero conocerte más. Quiero conocerte, porque solamente a través de nosotros conocerlo a Él, ¿ah? Vamos a poder experimentar todas estas cosas, todas estas promesas que Él ha ganado para nosotros. Pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? No hacer las cosas en nuestra fuerza. No llegar a tocar fondo para decirle, Señor, aquí estoy. Porque, ¿sabes? Esto es lo que pasa en el mundo. En el mundo llega la gente y yo llegué hacia Cristo, yo llegué de verdad, como dice esa alabanza, sin esperanza, sin Dios, cansada, derrotada, hecha pomada. Y nosotros lo conocemos, necesitamos esforzarnos por aprender más de Él, por conocerlo más y decirle, ¿sabes qué, Señor? Aquí está todo. Esto es para ti. Esto es para ti, Señor. No sé hacerlo. Precioso Espíritu, ayúdame. Enséñame a hacerlo. Y sabes, todo lo que hagas va a tener éxito. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes. Y Él dice, pon tus preocupaciones, pon tus angustias en mí. Y si nosotros hacemos esto, la carga es ligera y nosotros vamos a poder avanzar. A mí, de verdad, cuando leía esto y hacía este estudio, yo decía, Dios mío, ¿cómo Pablo? Lo único que anhelaba Pablo era conocer el poder de la resurrección en él. O sea, conocer el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Era lo que Pablo quería conocer y, ¿sabes? Hizo mucho más que eso. Hizo mucho más que eso. Pues bueno, como por último vamos a orar y Señor, te damos las gracias. Precioso Espíritu de Dios, gracias por tu palabra hablada a nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, hoy renunciamos, Padre, a todos nuestros esfuerzos humanos. Hoy en el nombre precioso de Cristo Jesús, dile, hoy yo renuncio a todo esfuerzo humano. Hoy yo renuncio, Señor, a hacer las cosas por mí mismo.
Hoy yo renuncio, Señor, al querer ser yo, Señor, en mi vida. Hoy yo muero a mi yo. Y en el nombre precioso de Jesús, Señor, te pido que seas tú en mí, porque tu palabra lo dice, que tú y yo estamos unidos, precioso Espíritu. Yo te pido, precioso Espíritu, que cada vez que uno de mis hermanos o que incluso yo, Señor, nos queramos levantar a movernos en nuestra propia fuerza, en nuestro propio entendimiento, nos hagas tú, Señor, reconocer, precioso Espíritu de Dios, que estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Hoy te pedimos, precioso Espíritu de Dios, que nos enseñes a depositar toda nuestra carga, nuestra ansiedad en ti. Que seas tú, precioso Espíritu de Dios, el que nos ayude a conocerte más. Así como Pablo, Señor, como Pablo tenía esa hambre de conocerte. Así queremos conocerte, precioso Espíritu. Gracias, Señor, por cada una de las personas que ve esto. Gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que lo van a ver más tarde. Yo te pido por todas sus necesidades, Señor. Y yo te pido que esas necesidades, Señor, sean suplidas conforme a las hermosas riquezas de tu gracia. Pido por sus necesidades económicas, pido por sus necesidades financieras, pido por sus estatus migratorios, Señor. Pido, Señor, por sus necesidades físicas de salud, Padre. Yo hablo, Señor, con el poder y la autoridad que tú me has dado, que toda, Señor, todo plan del enemigo en sus vidas, Señor, hoy se quebranta por el nombre que está sobre todo nombre. Hoy hablo, Señor, que los ojos de nuestro entendimiento están siendo abiertos, que nosotros, Señor, somos parte, Señor, parte de esas increíbles riquezas de tu gracia, de esa manifestación, Señor, que está esperando ver lo que tú vas a hacer en nosotros, Padre. Hoy yo te pido, Señor, que nos despiertes, Señor, que nos hagas fortalecer en nuestro ser interior y que nosotros seamos movidos, Señor, por el poder de tu Espíritu. Hoy renunciamos, Señor, a todas las obras de la carne y te pedimos, precioso Espíritu de Dios, que seas tú en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos despedimos de la grabación.